Hola, hola hermosas chicas. Espero que se encuentren muy bien. Primero, y más importante que nada, quiero agradecerles por toda su paciencia y todo el amor que siempre han manifestado en comentarios, en el chat y en todo el canal. Gracias por apoyarnos y seguir fielmente acá. Una vez dicho esto, quiero comentarles que estaré participando en una actividad justamente este mes de enero en el grandioso canal de Terrence Lovers, para así celebrar también nuestra querida fecha de cumpleaños de nuestro amado Terry. Así que, sin nada más que decir, y dejándole acá abajo en el chat el link del canal para que se suscriban y estén atentas a cualquiera de las actividades que tendremos por allá. Puedan ser partícipes de ellas, en comentarios, chats y compartiéndolo con todos sus contactos. ¿Bien? Ahora, espero que disfruten de esta historia. Epílogo 4. Las palabras de Ellis tomaron por sorpresa a la joven que por una fracción de segundo lanzó una rápida mirada a su marido. La pareja intercambió imperceptibles mensajes en un lenguaje mudo que ellos solo podían comprender, para luego volver a atender las conversaciones sin que Ellis se diera cuenta de lo que había ocurrido entre los dos. Si me permite, señora, continuó Ellis pensando que era mejor explicarle a la dama la información que el actor le había dado en su entrevista. Su esposo me ha confiado que ustedes se conocieron precisamente en ese colegio, pero jamás me comentó que usted se escapó de ahí igual que él. Debo admitir que no todos los ejemplos que tuve en mi adolescencia fueron siempre buenos, contestó la joven rubia en tono de broma, recuperando el aplomo que había perdido por unos instantes al pensar que había cometido alguna indiscreción. Muy graciosa, madame, la apoyó su marido. Ve usted, Ellis, yo pensaba que ella necesitaba que su familia adinerada la cuidara, y ella decide que a fin de cuentas quiere hacer las cosas por su cuenta. Nunca intenté usted entender a las mujeres, porque no podrá lograrlo. Los tres se rieron ante este último comentario, y la conversación continuó por un rato más versando sobre los detalles de aquel viaje a América que el lector conoce de sobra. Dígame ahora, Candy, ¿cómo fue que se animó usted a enrolarse en el ejército?, indagó Ellis. La decisión ya es bastante difícil para un hombre, y ahora tratándose de una mujer imagino que debió haber sido algo muy duro. La mujer dejó de lado la taza de té, e inclinando la cabeza por escasos grados como para pensar mejor en la respuesta, guardó silencio por unos instantes. En realidad, fue algo que resolví hacer en un impulso, contestó la mujer después de unos segundos. Creo que es así como lo he hecho la mayor parte de las decisiones importantes en mi vida. En realidad no tenía mucho que perder. ¿No tenía mucho que perder?, dijo asombrado Ellis. Siendo una rica heredera, bien hubiera podido elegir ayudar a la causa con fuertes donaciones para el ejército y la Cruz Roja, en lugar de ir a persona como trabajar de enfermera. Yo diría que se arriesgó mucho. Tal vez no me expliqué muy bien, Charles, respondió la señora con serenidad. No había nada que me atara a América, nadie que dependiera de mí de manera directa. Una de mis dos mejores amigas se encontraba a punto de formalizar sus relaciones con mi primo Archibald. La otra estaba viviendo al lado de su familia a millas de distancia. Albert estaba muy ocupado en sus negocios. Mis dos madres tenían la responsabilidad de los niños en el hogar de Pony. En fin, todo el mundo tenía una vida propia y responsabilidades personales a las cuales atender. Pensé que todos se la podían arreglar bien sin mí, mientras que sin duda más de un soldado herido estaba necesitando de una mano amiga. Créame, señor Ellis, en esos momentos no se aprecian las donaciones que un lejano potentado puede hacer, tanto como una sonrisa y unas palabras de ánimo. Creo que por eso la decisión fue más bien fácil de tomar.
El tiempo me enseñó que esa decisión fue la más importante que hice jamás, concluyó la joven, mientras tomaba la mano de su esposo que descansaba sobre la mesa. La mirada que la mujer lanzó a su marido fue tan elocuente que el reportero consideró innecesario hacer más preguntas sobre el asunto. Me parece que comprendo lo que usted quiere decir, Candy, repuso Charles sonriendo. Ahora que converso con usted, me parece que esa fama de rebelde y feminista que todos le achacan es cierta solamente en parte. ¿Eso dice la gente?, preguntó la joven, entre sorprendida y divertida con las palabras del periodista. Le aseguro que nunca he sido rebelde por el simple placer de ir en contra de todo. Es solo que muchas cosas que la sociedad impone no me parecen del todo justificadas. ¿Habría de obedecerlas ciegamente entonces? He tenido la oportunidad de ver cómo en el fondo, aquellos que se dicen hijos de las familias más respetables no son más que tristes fraudes. La mente de Candy voló al pasado. Por sus ojos inferiores pasaron imágenes mezcladas provenientes de los días en que viviera en la casa de Lisa y de Neil, de la época del Colegio San Pablo, de los años que surgieron en los jóvenes Ligan, que llegaron a la edad adulta y se convirtieron en prominentes figuras de la sociedad de Chicago. Pero después, al igual que las estrellas fugaces, desaparecen en una estridente y penosa caída. Después de su boda con Terrence Granchester, Candice vio a los Ligan en muy pocas oportunidades. Albert se encontraba lejos y Archie controlaba la fortuna familiar. El consorcio Andley se había desligado por completo de las empresas Ligan y Ligan, así que el contacto entre las familias se hizo cada vez menos frecuente. La tía abuela había tenido un par de sonoras peleas con Archibald, razón por la cual había dejado la mansión de Chicago y se había retirado a vivir en una de las casas de campo que Albert tenía a las orillas del lago. La dama recibía ahí a sus sobrinos, Elisa y Neil, que siempre sabían sacar muy buen provecho de aquellas constantes visitas que le hacían a la anciana. Sin embargo, en los días en los que la señora Elroy organizaba grandes fiestas para reunir a la familia, habían pasado ya a la historia. Así que las oportunidades para que los Andley y los Ligan se reuniesen habían quedado reducidas a un solo gran evento: el cumpleaños de la octogenaria matriarca, la cual era siempre organizado por Sarah Ligan, con una fidelidad inquebrantable. Por supuesto, la tradición era algo que no debía de perderse. Y en aras de esa tradición, la señora Ligan vencía la repugnancia de invitar a su reunión al poderoso primo Archibald, al aún más odiado y excéntrico William Albert, y ese par de bohemios indecentes con nombres pomposos, que eran los Granchester. Claro está, invitar al conde y a la condesa daba gran lustre a la reunión y llamaba la atención de la prensa, que seguía con frenesí insoportable la atención de los pasos del famoso artista. Soportar la presencia del inglés arrogante y su fresca mujer, que de moza de establo había llegado a ser aristócrata, era sin duda una pena que la estirada dama y sus dos hijos sufrían con estoicismo en favor del lustre de su buen nombre. ¿Por qué los Andley y los Granchester continuaban asistiendo a esa reunión que era soberanamente formal y simplona para el gusto de todos ellos? Bueno, en su parte por el respeto hacia la señora Elroy, que a pesar de sus rabietas y continuos desplantes, era aún la matriarca de la familia, y en parte porque en cierta forma la mentada reunión era siempre una oportunidad para procurarse un poco de diversión a costa de los primos Ligan. Cada uno de ellos encontraba algo especialmente gracioso de lo cual mofarse en esas ocasiones. Archibald obtenía cierto malicioso placer al observar la mal disimulada envidia de su tío, quien no lograba hacer crecer su empresa desde que el consorcio Andley ya no lo respaldaba. Por más que el pobre hombre intentaba hacer remontar sus utilidades, algo que aún no comprendía muy bien, hacía que el crecimiento de sus negocios permaneciera estancado. Archie había escuchado en más de una cuenta que su tío se había ocupado en desacreditar a los Andley cuando se enteró de que el joven Cornwell había sido dejado al mando de las empresas familiares. El paso de los años le había hecho comprobar al señor Ligan que los maliciosos rumores que se habían encargado de diseñar eran más que falsos. Así que Archibald podía ver a los ojos de su tío con altivo triunfo durante esas reuniones por motivo del cumpleaños de la señora Elroy, silenciosamente también demostrarle que se había equivocado. Albert, por su cuenta, no podía resistir la tentación de retar a la tía Elroy, presentándose a la reunión vestido siempre de manera informal,
luciendo un brillante bronceado que a la señora siempre le parecería de mal gusto, haciendo comentarios francos y muy atrevidos que desafiaban los puntos de vista de los ortodoxos invitados. La anciana seguía sin comprender las decisiones de su sobrino, pero había aprendido que la voluntad del joven era inquebrantable, así que no le quedaba más remedio que callar. De manera que Albert se daba gusto colocando a su tía y a los Ligan, que no tenían otra opción que hacer como que nada pasaba ahí. Terrence daba vida haciéndole segunda a su mayor amigo. Como la familia del encanto físico le asistían por darse el lujo de hacer y decir todo lo que se le venía en gana. Aún más, había algo que Candy no entendía aún muy bien, pero sin duda era evidente que a su esposo le encantaba asistir a esas reuniones y mostrarse especialmente afectuoso con ella en público. Con el paso de los años, la joven llegó a comprender que su marido, siendo en el fondo el mismo muchachito vengativo y malicioso, encontraba simplemente delicioso el poder ostentar la belleza y el afecto de una mujer enfrente de Neil Ligan y observar cómo el pobre diablo palidecía de envidia y de celos. Por último, Candy ya no tenía a quien temer en los incisivos comentarios de Lisa sobre su origen humilde. Si aún en su infancia y adolescencia, la joven nunca se había dejado intimidar por las palabras maliciosas de la pelirroja, ahora en su edad adulta, con el carácter ya totalmente formado y con la seguridad que solamente el amor y la estabilidad de un matrimonio sólido le dan a una mujer, Candy no podía importarle menos lo que Lisa pudiera hacer o decir. Así pues, en esas breves ocasiones se redujo al contacto entre la dama de Fort Lee y los estirados Ligan, que siguieron su vida de esplendor por algunos años, hasta que la fuerza que mantenían no pudo resistir más. Eliza Ligan había trabajado muy duramente para llegar a ser toda una dama de sociedad, igual que su madre. Sin embargo, solamente había conseguido convertirse en una mujerzuela extraordinariamente cara, buscando desesperadamente probar al mundo que era bella y deseable. Había pasado de lecho en lecho, durante los 16 años hasta los 22, cuando uno de sus amantes le reclamó fidelidad total bajo amenaza de muerte. Para su gran pesar, el amante en cuestión no era uno de los jóvenes de alta sociedad que ya le hubiese gustado desposar para adquirir el tan deseado estatus de mujer casada, sino un joven de origen humilde y de ocupación dudosa que su hermano le había presentado en los años de la guerra. Busy, sin duda, era un hombre apuesto. Elisa le había llamado la atención su galanura desde la noche en la que le había ido a visitar a Neil para entregarle un paquete de opio. Al poco tiempo, Elisa lo había convertido en uno de sus amigos predilectos y lo llevaba siempre que quería tener una noche inolvidable, porque el joven en cuestión era especialmente bueno como amante. Por desgracia, Busy acabó encaprichándose con la joven millonaria. Después de unos años de sostener una relación sin compromiso con ella, le exigió que no volviera a acostarse con ningún otro hombre que no fuera él. Elisa, que tenía planes de casarse con un hombre de su misma clase, no le hizo mucho caso al joven delincuente, pero al poco tiempo recibió una primera advertencia. Una de sus damas de compañía apareció muerta en la piscina de la casa de los Ligan en Chicago. A los hermanos Ligan no les cupo la menor duda de quién había sido el autor del asesinato. No obstante, ninguno de los dos pudo abrir la boca con la policía, porque estaban demasiado involucrados con los negocios de Busy como para delatarlo. Neil había estado falsificando los libros de la empresa familiar, sustrayendo así grandes sumas para costearse su adicción al opio, al alcohol y al juego ilegal. De manera que Lisa no le quedó más remedio que complacer a su amante y quedarse soltera a pesar de los reclamos constantes de su madre, que no cesaba de recordarle que todas sus conocidas, incluidas las odiosas hospicianas, Candy y Annie, estaban ya casadas y con hijos, mientras que ella estaba a punto de convertirse en una solterona. Aquella situación duró por un buen tiempo, hasta que los hermanos Ligan se cansaron de tener que obedecer los caprichos de Busy, que había acabado por convertirse en un cruel extorsionador, exigiéndoles cada vez más dinero a cambio de opio y silencio. Así que ambos decidieron finalmente traicionarlo, aliándose con él otro individuo, rival y enemigo de Busy. Desgraciadamente, la jugada les salió mal. Fueron descubiertos antes de que el nuevo aliado de los Ligan pudiera eliminar a Busy. El joven gángster mató a su rival, luego urdió un plan para vengarse de su amante y su hermano. Descartó todos los métodos que comúnmente los hombres de su medio utilizaban para realizar sus vendetas. Después de todo aquello, no era una rencilla entre las familias de Chicago,
sino un escarmiento para con par de estirados que creían que podían burlarse de él. Para ellos, había que diseñar algo que realmente les doliera más que perder la vida tras días de tortura física. Así que Buzzy hizo como si no hubiese dado cuenta y siguió sus relaciones con los Ligan por un año más. Los hermanos por su parte temblaron de miedo al principio, pensando que el amante de Lisa terminaría por asesinarlos, pero al ver que pasaba el tiempo y Buzzy parecía no darse por enterado, se confiaron y decidieron seguir hasta entonces. En ese espacio, Neil siguió firmando pagarés, falsificando documentos y vendiendo bienes raíces a espaldas de su padre para solventar su escandaloso tren de vida. Sin que el joven millonario se diera cuenta, Buzzy empezó a apropiarse de la fortuna Ligan, preparándose mentalmente los detalles de su venganza. Cuando el escenario estuvo ya listo, el joven gángster dio el tiro de gracia enviándole al señor Ligan una misiva anónima en la que le relataba con lujos de detalles y varias fotografías como prueba la clase de vida que sus dos hijos llevaban a sus espaldas. El altivo señor Ligan sufrió un infarto al recibir la noticia y, por recomendación de su médico, se retiró a descansar a su mansión de Lakewood durante unos días. Todo parecía apuntar hacia la recuperación del magnate, pero contrario a los pronósticos, el hombre murió la semana siguiente. Se sospechó que la muerte del señor Ligan no se había debido a causas de todo naturales, pero no se pudo saber más sobre el asunto. A la postre, la muerte del señor Ligan resultó en consecuencias tremendas para la fortuna familiar, ya que las acciones de las empresas Ligan en Ligan bajaron dramáticamente. Neil, que era sumamente torpe en los negocios, terminó por malbaratar las ya mermadas riquezas que habían heredado. En menos de 6 meses, después de la muerte de su padre, tuvo que declararse en quiebra. Archibald, cumpliendo todo lo que una vez había prometido, observó la caída de su primo con total indiferencia. No movió ni un solo dedo, aun cuando Neil fue a rogarle le concediera un préstamo para evitar la bancarrota. No quiero que utilices el dinero de la familia Handley para financiar tus porquerías, había sido la altiva respuesta del joven Cornwell. Estoy al tanto de tus conexiones con la delincuencia organizada de esta ciudad. Date por bien servido que no te delate a las autoridades. Con las pruebas que he colectado en contra tuya, bien podrían darte 20 años de cárcel. Así que a Neil no le quedó más remedio que vender varias de sus propiedades para saldar sus deudas con Buzzy y con los accionistas de las empresas Ligan y Ligan. Pero a los Ligan les quedaba un recurso para salvar su posición económica: la fortuna de la tía abuela Elroy. Desgraciadamente para ellos, la venganza de Buzzy llegó aún más lejos. Como broche de oro, vendió una información que tenía sobre Lisa a un periodista sin escrúpulos, quien, reservado el anonimato el nombre de Buzzy y sus socios, expuso las relaciones ilícitas de la señorita Ligan al dominio público. Después de que ese artículo salió a la luz pública, la señora Elroy no quiso volver a ver a sus sobrinos por el resto de su vida. Por el contrario, decidiendo que había estado equivocada, se reconcilió con Archibald, que para entonces ya estaba casado con Eddie Breeder, y a quien la anciana terminó aceptando al paso del tiempo. Aquello fue como el colmo del desacrédito y la desgracia para los Ligan, que debieron de retirarse a su mansión en Lakewood, única propiedad que les quedaba, viviendo de una modesta pensión proveniente de cierto fideicomiso que William Albert tenía bajo su custodia y que les entregó al leerse el testamento de la señora Ligan. Ahí en el campo, alejados del esplendor de otros tiempos, con apenas un par de sirvientes y suficientes para mantener la enorme casa, Elisa y Neil tuvieron que enfrentar la dureza de la estrechez económica por primera vez en sus vidas. Pero Candy ignoraba que lo peor vendría para un tiempo después, durante la época de la Gran Depresión, que estaba por desatarse el año siguiente de su entrevista con Charles Ellis. «Sé usted a lo que se refiere, Candy», contestó Ellis, continuando la conversación y haciendo volver a la joven mujer de sus recuerdos sobre los infortunados hermanos Ligan. Pero, habiendo sido siempre tan renuente con los convencionalismos, ¿cómo se siente ahora en su papel de esposa y ama de casa?, se atrevió a preguntar al periodista, aprovechándose de que el actor había salido momentáneamente del comedor para ocuparse de una llamada en el teléfono. ¿Querrá usted preguntarme por qué, si soy tan feminista como la gente dice, decidí dejar de ejercer la enfermería cuando nació mi hija Blanche?
se atrevió Candy a sugerir con una sonrisa maliciosa. Bueno, sí, algo de eso había en mi pregunta, admitió Ellis, acorralada por la franqueza de la joven dama. Como yo veo las cosas, señor Ellis, la causa feminista, que siempre ha tenido todo mi respeto, comenzó a explicar la dama con un brillo especial en la mirada, no debería preocuparse tanto porque la mujer llegue a ocupar los puestos que los hombres han monopolizado, sino más bien porque cada mujer tenga la libertad de escoger la actividad que ella prefiera, ya sea la de universitaria, ejecutiva, científica o madre. En su momento yo escogí ser enfermera y así servir a los demás. Cada día de mi vida que dediqué a esta labor fue importante y profundamente gratificante para mí, pero llegó un momento en que las obligaciones de esposa y madre se volvieron especialmente demandantes. Particularmente con la llegada de Blanche, se volvió más y más difícil mantener un equilibrio entre mi trabajo de enfermera y la maternidad. Así que decidí que al menos por unos años dejaré la medicina solamente para ser madre. Fue una decisión independiente y no me arrepiento de ella. Todo lo contrario, me siento muy feliz de haberlo hecho, pues estoy gozando con todas mis fuerzas la infancia de mis hijos. Ya habrá tiempo después para otras cosas. Y supongo que al señor Granchester la idea le ha parecido más que buena, supuso Ellis. Egoísta como todos los hombres, no podía parecerme menos que maravilloso el tener que mi mujer solo para mí, comentó el artista que llegaba en ese momento después de atendida su llamada. Candy se volvió para ver a Terrence acariciando la mano que él posó sobre su hombro como respuesta afectuosa a su comentario. Egoísta y celoso, pensó la joven riéndose para sus adentros, pero luego, inmediatamente, se dijo que ya no podía reprocharle a su esposo un defecto que ella también compartía hasta cierto punto. Habían pasado ya 5 años desde aquella terrible pesadilla, y si bien no veía los sucesos con rencor, de vez en cuando al mirar su taza que su esposo guardaba en la vitrina de su estudio, recordaba la lección vivida. Se prometía solemnemente no volver a cometer los mismos errores que habían puesto en peligro la estabilidad de su familia. Las cosas habían sido igualmente difíciles para ella, a pesar de que se estaba esforzando en no darle importancia. Las largas ausencias de Terrence la hacían sentirse cada vez más sola. Cuando su estancia con los Stevenson llegara a su fin después de la recuperación de Patty, Candy había regresado a su casa en Fort Lee. La melancolía no había tardado mucho en ganarle la batalla. Cuando sus 2 pequeños niños, Dylan de poco más de 3 años y Alvin de apenas 7 meses, conciliaban el sueño, la joven paseaba sola por los rincones silenciosos de la casa, buscando en los muros la callada huella del hombre que amaba. Pero los días pasaban, las giras se prolongaban, y los ecos de la sonora voz de Terrence se hacían cada vez más lejanos en los oídos de Candy. En más de una ocasión estuvo tentada a tomar la pluma fuente y escribir una carta con una sola línea, diciendo: «Regresa ya, que me vuelvo loca sin ti». Pero luego cerraba los ojos y veía de nuevo el rostro radiante de Terrence cuando agradecía los aplausos frenéticos del público al término de una presentación. Candy sabía que su esposo gozaba intensamente en esos segundos mágicos de gloria, que el placer de vivir 1000 vidas diferentes sobre el escenario era para él tan necesario como el aire o la poesía. No sería ella quien, abusando del amor que él le tenía, lo obligaría a renunciar a las tablas y a sus deseos. Si el precio por verlo feliz era tener que prescindir de su compañía por más tiempo que el común de las esposas, ella estaba dispuesta a pagarlo. Sin duda las cosas hubiesen seguido así sin mayor dolor que la melancolía, de no haber sido por la prensa malintencionada que al poco tiempo empezó a esparcir rumores acerca de Terrence y su nueva compañera de tablas, Marjorie Dillow. Entonces, las cosas empezaron a ir realmente mal. Las heridas viejas que se abrieron por primera vez, cuando Candy tuvo que vivir la dura experiencia de ver cómo el joven que ella amaba elegía el deber por encima de su amor por ella, volvieron a dolerle repentinamente. Por otra parte, Candy estaba cada día más preocupada por sus hijos. Mientras que era obvio que Terrence estaba perdiendo importantes momentos del primer año de vida de Alvin, Dylan había dejado de ser el niño vivaz que siempre para convertirse en un chiquillo callado y melindroso. Candy no sabía qué era lo que debía preocuparle más. Si el hecho de que su bebé no reconocía ni la voz ni la figura de su padre, o la manera en la que su primogénito se rehusaba a comer sin importar los esfuerzos que la joven madre hacía para despertarle el apetito.
Fue entonces que Terrence había vuelto de Nueva York, de un breve descanso de 2 días de la mitad de gira que estaba realizándose en aquellos primeros días de diciembre. Apenas que él había regresado cuando salió a colación el asunto de Bower, justo la noche después de la llegada del actor. La manera en la que él había reclamado su amistad con Nathan había encendido el amor propio de Candy. ¿Acaso estaba mal pasar un buen rato con un amigo? ¿Qué de mal había en aceptar una taza de té en algún café de Manhattan? ¿Cómo podía Terrence reclamarle el hecho de que ella buscara alguna compañía si él se la pasaba todo el tiempo metido en los ensayos o de gira? ¿Con qué derecho Terrence le pedía cuentas acerca de su amistad con Bower cuando él no había ni siquiera hecho un comentario acerca de las habladurías y acusaciones cada vez más constantes acerca de su relación con Marjorie Dillow? Esta última consideración era sin duda la que más le dolía, y la que llevó a la joven a decir las cosas más duras, de las cuales se arrepintió tan pronto como el auto de Terrence salió disparado aquella noche. Sin embargo, su orgullo e indignación terminaron por ganar la batalla cuando unos minutos después de que el aristócrata había dejado la casa, hecho una furia, una manecita tocó la puerta de la recámara de la joven rubia. Candy abrió la puerta para descubrir al pequeño Dylan parado en el umbral de la alcoba de sus padres, tratando de enjuagarse las lágrimas con la manga de su pijama de franela. ¿Por qué gritaba, papá?, preguntó el niño entre sollozos. ¿Que ya no nos quiere? A Candy se le encogió el corazón mientras apretaba la cabecita castaña del niño contra su pecho e intentaba inventar la primera excusa que se le vino a la cabeza para disfrazar lo que había ocurrido aquella noche. De ese modo, la joven tomó la decisión de abandonar Nueva York y correr al único lugar en donde creía poder encontrarse el sosiego y las fuerzas que de pronto parecían faltarle. Sin pensarlo mucho, empacó algo de ropa para ella y los niños, vistió a los pequeños lo más abrigadoramente posible, escribió la nota que su esposo leería la mañana siguiente. El viaje que siguió le recordó mucho otro viaje que había hecho años atrás en cierta noche nevada. Entonces, como en el pasado, un mismo hombre le ardía en el corazón como punzadas dolorosas. Pero la situación era al mismo tiempo distinta. En el pasado, Terrence había sido sin duda su gran amor, su gran sueño. Pero ahora que a su lado dormía Dylan y Alvin descansaban en su regazo, Candy sabía que Terrence significaba mucho más que antes. 5 años de vida marital no pasan en vano para una mujer. Habían ahora demasiada cotidianidad, sueños y planes compartidos, intimidad y lazos físicos al igual que espirituales como para llegar a creer que todo aquello podía terminar de esa forma. Por otro lado, ella no quería exponer a sus hijos a tensiones innecesarias. Ahora, no podría hundirse en la depresión como antes, pues habían 2 vidas que dependían de la manera en la que ella manejara las cosas, incapaz de ver claro en toda aquella confusa encrucijada. Candy, esperando que, llegando al hogar de Pony, encontraría 2 pares de brazos que la recibirían con el mismo amor y apoyo de siempre. Sin embargo, no fue así del todo. Una vez que Candy les hubo explicado la situación a las 2 damas que la habían criado, se sorprendió al darse cuenta de que sus amados rostros se endurecían en desaprobación. Ni siquiera la señorita Pony, quien siempre había sido su más condescendiente, se atrevió a intervenir en su fervor. Todo lo contrario, las 2 mujeres se pusieron muy serias, y después de unos segundos de penoso silencio, ambas le dijeron a la rubia que tenía que discutir las cosas entre sí antes de poderle resolver cualquier cosa sobre el asunto. Acto seguido le pidieron a Candy que las dejara solas, y la muchacha obedeció sintiéndose de nuevo como la niña pequeña que tiene que esperar para que sus padres resuelvan qué castigo le darán por las diabluras cometidas. Esa noche Candy lloró desesperadamente, tratando de ahogar sus sollozos para no despertar a sus pequeños que dormían en la misma habitación. De repente, se sentía completamente sola en aquel problema cuando sus 2 madres ni siquiera le habían contestado nada en concreto después de aquella primera plática. Fue una suerte que Alvin estuviera un poco inquieto esa ocasión, porque de otra forma, la joven madre se hubiese pasado la noche en blanco obsesionada con su problema. Así por lo menos se ocupó a ratos de alimentar y arrullar al pequeño, hasta que se quedó dormido de nuevo, y el alba volvió a salir por el oriente. A la mañana siguiente, la señorita Pony se llevó a los 2 pequeños para que participaran de las actividades con los niños de sus respectivas edades, y dejó a Candy a solas con la hermana María. La rubia supo que lo que venía no sería fácil de asimilar, porque conocía de sobra la severa
firmeza de la religiosa. Continuará.